Verano, sei buonissimo. Y no me... No, no me sale porque yo me la segunda. No, cinco. No, es una opción, me facultad, hay que la eso de la pues bueno, Ahora lo charlamos. Y me dice, bueno, nos vemos. Me dice, los equipos me dice, no, pero estará mejor, no está sí, empezó a dar la prueba. Le digo lo que se hace para que la ayuda a trabajar en más adentro. Y no hay problema, yo haga lo mismo todo aquí. Todos los días, para que un poco la cosa. Bueno, pero no me canso. Y no, después de los amigos, y cualquier que me fui y que bueno, entre 15 días no me pues aquí tengo la universidad. A la tarde me llega la rutina de alimentación. Y te la dieta. Sí, más o menos, igual ya, yo pienso que ya para el 25. Pero no, porque, o sea, no es muy buena. Yo estaba feliz, pero yo me pero con eso más. ¿Qué? En el cual dice la razón por el mundial, cuatro copias. Bueno, chicos, arrancamos. Calculo que llegará uno que otro más. Un rato. Ya está grabando la clase, así que. Bueno, creo que ya la clase 9 o clase 8 también se de clase. Pasó volando el trimestre. Ahí traten de venir, porque nada, yo sé que cuando pasa el primer parcial muchos aprueban y se relajan, pero no dejen pasar porque las clases que pasan son mucha información y no pierdan. Si bien tienen la ventaja de verlo por el video y demás, pero traten de venir porque no queda mucho, chicos. De vuelta, como les comenté, el segundo parcial, que no revisé la fecha, todavía no me acuerdo cuándo es, pero... ¿Cuándo? 27 de junio. El 28 tenemos tomamos mate, entonces no va a ir nadie. No va a ir nadie, ya no me va a acompañar nadie. Voy a tener que hacer algo, un regalo. Mirá vos, ¿sabés que temía que pase eso? Porque... Pero no tiene sentido igual. No, tal cual que no. ¿Sabés qué digo? Yo vi la clase era el 28 de junio, digo, bueno, y no me fijé la fecha parcial, digo, me olvidé de fijarme, no creo que sea el día anterior porque no. No, nada. No, porque encima está totalmente cronometrado por una cuestión de que si no tienen seguramente otro sábado tienen otra materia. O alguien de todos los que estamos acá tiene que cursar ese sábado otra materia. Entonces, es re complicado
pasarlo. La realidad no tiene sentido para mí, pero bueno, nada. Después veremos ahí qué hacemos, qué compartimos y qué avanzamos. Pero bueno, nada, de vuelta, no queda mucho, quedan un par de clases. En esta ocasión el tema del simulacro, no un simulacro, sino que como la gran parte es teoría, traigo ejercicios de assembly para hacer en clase, cuando y nada, la idea es practicar en el pizarrón, lo hicimos, pero bueno, como va a ser casi todo teoría, el segundo parcial es mucho teórico. Todo lo que venimos viendo es teórico. Y lo único que entra práctico es ejercicio de assembly, que van a ser de vuelta similares a lo que estamos viendo en clase. Pero bueno, nada, desde que dimos el parcial para adelante, después si quieren, falta todavía, ¿no? Pero vamos revisando los temas que entran y demás. Pero bueno, traten de venir, de asistir, porque pasa volando las clases y cuando nos queremos dar cuenta ya tenemos el segundo parcial encima. La idea de la clase de hoy es un poco hacer como siempre, vamos a repasar el tema que vimos en la clase pasada. Hubo mucha gente que no vino a la clase pasada, tuvo la lluvia, estuvo complicada, así que bueno, nada, por él les sirve reforzar que nos llegó a ver el video. Es un poco de repaso del ciclo de instrucción que vimos en la clase pasada y empezar a dar interrupciones. Y después traje algunos ejercicios más para hacer de assembly. La segunda parte de la clase hacemos de ejercicios. Así está un poco más relajada. ¿Les parece? Bueno, arrancamos. Como les dije la clase pasada, el tema que vimos nuevo fue el ciclo de instrucción. Creo que el que estuvo, ¿no? Fue algo bastante ameno. Si bien son etapas en las cuales tenemos que saberla, entender las que hace cada una. Si empezamos a unar los conceptos que venimos viendo en la materia, como que todo está relacionado, ¿no? Y un poco la intención, ¿no? De ir llevando la materia clase a clase y ir relacionando cosas que vamos viendo en clases anteriores. En base a lo que fuimos viendo desde los inicios. Acá se acuerdan un poquito las tres etapas. A priori eran tres. Yo había mencionado la clase pasada que en el libro lo van a ver a veces como dos etapas en particular. Yo también lo dejo acá en la PPT. Está ok. Es más, la teoría que está en la PPT está explicada como el libro. Pero a mí me interesa siempre que tengan esta etapa extra, ¿no? Es el de code, para entender un poco el proceso del ciclo de instrucción, ¿no? ¿Se acuerdan un poquito? Bueno, a priori son tres las etapas principales o las tres tareas que se ejecutan en el ciclo de instrucción. Esta que llamamos fetch, la primera, la fundamental. ¿Se acuerdan que así está? Sea la búsqueda de información, el fetch, el lookup de lo que yo necesito ir a buscar para ejecutar algo, ¿no? Netamente una instrucción. ¿Y qué era una instrucción? La instrucción, ¿dónde se encuentran las instrucciones en nuestro... La memoria de instrucciones, muy bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué organización tenía esta arquitectura? Bien, entonces nada. Ciclo de instrucción, la instrucción, o sea, lo que yo quiero ir a buscar, lo que yo quiero hacer, lo voy a buscar a mi memoria de instrucciones, ¿no? Muy bien. Una vez que yo hacía el fetch, buscaba la información. ¿Se acuerdan que habíamos visto algunos tipos de modos de acceso o direccionamiento? Yo podía acceder de distintas maneras o a distintos lugares de mi arquitectura, podía acceder a la memoria de datos, a mi memoria de instrucciones, a mis registros. Bueno, básicamente en esta etapa donde yo voy a buscar la información que necesito para ejecutar mi instrucción. Una vez que yo tengo esa información, ¿no? Que fui a buscar la información, fui a buscar los operandos, fui a buscar la instrucción que yo quiero ejecutar, está la etapa del decode, que básicamente, ¿qué componente es el que resuelve esa parte o esta etapa? ¿Se acuerdan? La unidad de control. La unidad de control básicamente que era que, ¿se acuerdan que dijimos que se encargaba de
de controlar, sincronizar y decodificar la información que yo tengo. Entonces, la información que yo esté levantando en mi fecha, en esta etapa de fecha o de captación, en el libro lo van a encontrar como captación. Yo voy a captar la información que necesito para ejecutar una instrucción en la arquitectura. Una vez que tengo eso, tengo toda esa información, la voy a terminar dándosela a la unidad de control, que es básicamente la que se encarga de controlar, sincronizar y decodificar la información que me viene, ¿no? De la memoria, particularmente. Puede ser de la memoria de instrucciones, memoria de datos, como andás. O también me puede pasar que pueda tener información que viene de los registros. Ya vimos algunos programitas que estuvimos viendo, son bastante sencillos, pero si se fijan, los registros de propósito general están... Registro de propósito general, que vimos algunos la clase pasada, vimos el video de nuestro amigo el de español, se los tengo que subir. Vimos que cada registro de propósito general tenía una tarea principal, ¿no? Y ahora con los programas que vamos a ver, los ejercicios, van a ver que particularmente se replica eso, ¿no? Que el registro CX del MS88, por ejemplo, se suele usar para contadores, ¿no? Para decrementar o incrementar. El A es un acumulador que en ocasiones trabaja con el registro de X para a veces representar números un poco más grandes o de 16 bits, ¿no? Y así sucesivamente. Como en cada registro tiene su tarea en particular. Luego, una vez que yo tengo la información, la decodifico, la controlo, procedo con la ejecución. La ejecución significa que una vez que la unidad de control ya entiende, sabe lo que tiene que hacer, porque si yo quiero hacer una suma, una multiplicación, un movimiento, quiero borrar todo lo que estuvimos viendo un poco en el datasheet del MSX88, una vez que tengo eso, en base a lo que yo necesito hacer, voy a mandar el clock para ejecutar esa operación, ¿no? Si es una suma, ya vimos, y lo hace la unidad aritmético-lógica. Si es algo lógico, lo hace la parte lógica. Si es algo aritmético, la parte aritmética. Y así sucesivamente, ¿no? Y cómo se relaciona. Como les decía la clase pasada, el ciclo de instrucción son 3 etapas que las vimos por separadas o todas juntas, pero básicamente es un poco eso. Esto, si lo quieren ver un poco más a detalle y demás, en el libro creo que es la unidad 3, si no me equivoco, está explicado bien. A grandes rasgos es todo lo que está acá. Yo no les voy a pedir nada que no hayamos visto acá en clase, pero si quiere alguno copiar el libro, está bien detallado y está claro. Ese libro me gusta a mí porque habla un idioma muy ameno, ¿no? No habla un lenguaje por ahí que es complicado. Vieron que hay libros técnicos que son muy difíciles de seguir. Me gusta ese libro porque es muy ameno para la lectura. ¿Está bien? Este es un tema importante, ¿no? Para el parcial. Entender las etapas del ciclo de instrucción, etcétera. Le voy tirando las plazas para que vayan anotando en la hoja. No, de vuelta no. Acá está como les había mencionado recién. Esto lo saco directamente, lo saqué del libro. Se fijan, como mencioné la clase pasada, acá figura como ciclo de captación. Sería básicamente nuestro fetch, ¿no? En el slide anterior. Y acá en el ciclo de ejecución dividimos con el decode. Sí. ¿Está bien? Cualquiera que lo pone así o me pone las 3 etapas va a estar bien igual. Yo lo que quiero de vuelta, que se entienda que la decodificación de la información y el pasaje por la unidad de control tiene que pasar sí o sí porque es el componente que se encarga de controlar, ejecutar y decodificar la información. ¿Ven? Acá vemos un poquito el detalle
de cómo era el ciclo de captación. Ok, vamos a llamarlo. Habíamos visto un poco, si quieren lo repasamos rápido. Eran estos pasos, los cuales es importante que lo sepan. La dirección de la instrucción que se debe captar se encuentra en el registro contador de programa. Creo que los aburrí con este program counter, creo que ya se lo saben de memoria, pero básicamente es ahí donde parte, ¿no? Desde el valor que tenga el contador de programa, que se acuerdan que era hiper importante para cuando yo tenía que manejar algún tipo de ejecución por fuera de la secuencialidad de un programa, ¿no? Habíamos mencionado un poquito que eso me pasa casi siempre. Ejecutamos un programa en memoria, básicamente ocurren, ¿no?, eventos, loops, como son el while, el for, o to, o un break que me permita ir a otra parte de la memoria, lo cual yo pierdo la secuencialidad de dónde estoy corriendo ese programa. Por ende, cuando yo resuelvo eso en la parte del programa, de la memoria, de datos, de instrucciones, tengo que saber volver a mi última tarea para poder continuar, ¿no? Entonces, el program counter es el que se encarga de tener esa información que es fundamental. Ahora, cuando veamos interrupciones, vamos a ver lo importante también del program counter, porque también entra en esa etapa, ¿no? Y tiene que ver con esto que estoy diciendo ahora. La unidad de control capta la instrucción desde la memoria, que es un poco lo que les mencioné recién. La instrucción va al registro de instrucciones. El registro program counter se incrementa, no ser que se indique lo contrario, que es un poco lo que yo les comentaba recién, ¿no? No siempre se va a incrementar en uno, o sea, no siempre voy a ir a la instrucción que se encuentra abajo de mi programa, ¿no? Como estuvimos viendo, ¿cómo andás? Como estuvimos viendo un poco la clase pasada, ¿no? O sea, puede llegar a pasar que llego a una instrucción y tenga que hacer un loop y saltar a otra parte del programa. Hoy vamos a ver algunos programas un poquito más completos que me va a obligar a pasar por una serie de partes del programa y nos vamos a ir moviendo, ir entendiendo cómo se va comportando el programa, ¿no? Para, al fin y al cabo, entender qué hace mi programa. O sea, no siempre se va a incrementar en uno, sino que puede ser que me vaya a otra parte de mi memoria, resuelva y ejecute, ¿no? Me pase mi ciclo de instrucción, todo lo que tenga que ejecutar y después tenga que volver a otra parte del programa para poder continuar ejecutando. Después, la unidad de control interpreta la instrucción captada y debe llevar a cabo la acción requerida, ¿no? Básicamente es lo que venimos viendo, ¿no? Lo paso rápido, son un poco las cosas que estuvimos viendo. Lo que es la parte de ejecución, tengo distintas acciones posibles que puedo llevar a cabo, ¿no? Del procesador a la memoria, transferencia de datos del procesador a la memoria, procesador, dispositivo de entrada y salida, la comunicación con el exterior, transferencia de datos del procesador a estos dispositivos para contar procesamiento de datos, alguna operación aritmético-lógica con los datos, que es un poco lo que ya vimos con nuestra ALU. Y la parte del control, ¿no?, que tiene que ver con la alteración de la secuencia, su ejecución, función de salto o combinación de las acciones anteriores, que eso es un poco lo que vamos a estar viendo después, ¿no? En la parte de estos loops, estos saltos que pueden surgir, ¿no? Esto lo vimos en la clase pasada, un gráfico en el cual representa un poco lo que estuvimos charlando recién, ¿no? Que lo ven así, habíamos hecho, si lo vemos así, no se lo voy a tomar, ¿eh? Esa es la cara que te di, terrible. No lo voy a tomar, pero lo traje para que con lo que vimos se puede sacar fundamentalmente cuál es la idea de este gráfico, ¿no? También lo saqué del libro. Pero es literalmente lo que estuvimos viendo. Hice un resumen pequeño de lo que
lo que vimos un poquito de la clase pasada, el tema de la clase pasada. Habíamos resuelto algunos ejercicios también. Hoy los que traje son un poquito más largos, pero tampoco son tan complejos llevando un criterio, ¿no? Que la idea es mostrarle a ustedes un marco de trabajo para que después en el parcial lo puedan ejecutar igual. Bueno, ¿hasta acá estamos bien? ¿Sí? Lo veo mal hoy. Tan triste, ¿qué les pasa? ¿Son todos de River como yo? Oh, las River, Boca, todo. Es un desastre, pues. Pero bueno, es lo que. Nadie puede decir nada, creo, ¿no? Nadie puede cargar a nadie. Ah, bueno, ahí está. Ah, bueno. En ahí, está haciendo derecho. Pero viene acá. Sácate. Sí, de verdad, todo es flojo igual, porque generalizando a River Boca, pero está bien. ¿Quién pasa? Como gente de Racing también mal, ¿no? La mayoría está mal, bueno, los chicos de San Lorenzo y alguno que otro. El chico. ¿Eh? El chico. El chico. Se empieza a polemizar, mejor lo vamos a cambiar de tema. Así que bueno, nada. Arrancamos con interrupciones. Como le decía, creo que lo mencioné en algún otro momento, las interrupciones, nosotros vamos a estar viendo un flujo de interrupciones, un flujo y una interrupción para que se entienda bien el funcionamiento y cómo el computador, la arquitectura lo maneja, básicamente. Tengan en cuenta, obviamente, que eso se replica por n interrupciones que ocurren en un mismo instante, ¿no? Que eso lo termina gestionando y controlando a nuestra unidad de control. Para poder manipular, para poder entender cómo funcionan las interrupciones, tenemos que saber tenemos que saber que tenemos dos partes o dos zonas de la memoria extras que se encargan de poder manejar y administrar las interrupciones que ocurren. Las interrupciones pueden ser por software o por hardware, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo a medida, ¿cómo andas? A medida vayamos avanzando. Se fijan, tenemos acá esta parte, esta zona de la memoria, básicamente que es la que vimos, ¿no? Que es nuestra memoria principal. Que como les digo y les repito siempre, todavía no sabemos qué tipo de memoria hay, no entramos en ese detalle, pero creo que en unas clases, en unas clases ya creo que tenemos la clase de memorias, entonces ya vamos a entender un poco más sobre los tipos de memoria que existen en la arquitectura del computador, ¿no? Los sistemas de almacenamiento. Hoy por hoy es la memoria que estamos viendo, en la cual, ¿qué tenemos ahí adentro, no? ¿Qué tipo de memoria tenemos ahí adentro? ¿Cómo se separa? De datos e instrucciones, y para poder manipular estas interrupciones se suman otra parte, otras zonas de la memoria específica para poder resolver esto, ¿no? La zona llama pila, que habrán escuchado, y la otra es el vector de interrupciones, ¿no? Son esas dos zonas que intervienen para poder resolver las interrupciones de esta arquitectura. ¿Y cómo sé yo cuando hay una interrupción en mi arquitectura? Porque si yo tengo una interrupción, la tengo que atender, ¿no? ¿Cuándo? Eso lo vamos a gestionar con el vector de interrupciones y la pila, pero yo tengo que atenderlo de algún modo, ¿no? Yo creo que lo mencioné en la clase pasada o la otra, no me acuerdo, pero es literalmente como actuamos nosotros, ¿no? Mientras no funcione bien la memoria, ¿no? Por ahora estamos bien. Pero si yo tengo una interrupción, yo estoy dando clase, viene alguien, me toca la puerta, voy y atiendo, tengo una interrupción, la tengo que atender, ¿no? Después voy a dar la prioridad, si la atiendo ahora, la atiendo después, que eso lo va a manejar la unidad de control, ¿no? Pero si yo me tocan la puerta y es la directora, voy a tener que atenderlo. Entonces voy, la atiendo, y cuando vuelvo, tengo que seguir dando la clase de interrupciones. No puedo dar flags. ¿Está bien? Y es lo mismo, es lo que pasa en la arquitectura de un computador, ¿no? Básicamente. ¿Y cómo hace para entender si tengo una interrupción o no? Básicamente es con el flag de if. Recuerdo que en algún momento habíamos visto, lo que había mencionado,
Así como está el flag, los flags que vimos de carry, overflow, negativo, cero. Bueno, también hay otro flag que se llama I de interrupción. Y este es el que me va a decir a mí si hay una interrupción o no, si la tengo que atender o no. Entonces, ¿cómo sería, aparte, en base a lo que vimos recién, vimos en la clase pasada, nuestro ciclo de distribución, ¿no? Piénsenlo así. Así es como les va a quedar un poco más claro. Tengo fetch, decode, execute. Ahora, ¿cómo va? ¿Todo bien? Este es mi ciclo de instrucción, ¿no? Es totalmente secuencial, ¿no? Estamos claros que nuestro ciclo de instrucción hoy por hoy es secuencial, ¿no? Hasta que yo no termino de ejecutar el fetch, no puedo ejecutar el decode, no puedo ejecutar el execute. Lo vimos un poquito en la clase pasada. Entonces yo lo estoy tirando para ir recordando. Nuestra arquitectura es netamente secuencial. Si yo no tengo cerrada el clock, ¿no? O el ciclo de instrucción acá tiene 3 ciclos. El fetch, el del decode y el del execute. Pero yo no termine cada uno de ellos, no voy a poder avanzar en el próximo. Entonces, una vez que yo ejecuto mi ciclo de instrucción completo, no voy a poder entender o no voy a preguntar si tengo una interrupción. Yo hago fetch, decode, execute y voy a preguntar por el i. Si el i me da 1, tengo una interrupción. Si tengo 0, no tengo interrupción y avanzo. ¿Está bien? Básicamente es así como se comporta y ingresa este flag para entender o saber si tengo que entender una interrupción o no, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más. O sea, básicamente yo tengo una serie de líneas de secuencia, si quieres hacemos luego se me ocurre un ejemplo. Voy ejecutando y voy preguntando en cada una de estas por el i. Siempre voy preguntando por el i. En base a eso yo voy a ver si tengo que atender o no tengo que atender una interrupción. Posiblemente si tengo que atender una interrupción, voy a tener que saltar a otra parte del programa, ejecutar una serie de secuencias. Sucesivamente. Acá siempre en cada ciclo de instrucción voy a preguntar si tengo una interrupción. ¿Está bien? Es constante esto. Va a llegar un momento que me va a ir llevando, por ejemplo, tengo un i acá, dice que tengo que hacer un break o tengo que saltar a otra parte del programa. Esto se puede ir anidando y pasa constantemente, ¿no? Y tengo que saltar acá. Tengo que resolver una secuencia del programa para luego, una vez que finalizo eso, tengo que empezar a volver acá donde yo estaba. ¿Por qué? Ahora vamos a ver un poco el proceso, ¿no? ¿Cómo vuelvo ahí? Ya un poco lo saben, pero una vez que vuelvo a mi posición para seguir avanzando, hago el PC más 1. Eso, para llevarlo a algo un poco más práctico y no quede en línea, inventar, no sé, invento un pedazo de código en assembly, movimos. Tenemos un compare, tenemos, por ejemplo, no sé, voy a inventar AX10, jump 0, seguir, seguir, tenemos una serie. Lo que puedo pasar acá, por ejemplo, yo tengo este programita, inventé en el momento, puede tener alguna incongruencia, pero básicamente para que se entienda la idea, ¿esto qué es? Esto equivale a un ciclo de instrucción, ¿estamos todos de acuerdo? Entonces, cada vez que yo pregunto por el i, si tengo que preguntar y tengo una interrupción, en base a lo que yo tenga que hacer en ese momento, mira, ¿te pareció una interrupción que tenés que resolver? Tenés que apagar el computador, se va a apagar el computador, puede ser por hardware, se va a apagar el computador. Bueno, listo, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Tengo que ir a una parte, a una función en mi arquitectura, en mi memoria, que resuelva cómo apagar la computadora. Si le metí un botonazo, va a ser una interrupción por hardware. Si yo tengo una por software, los de software son básicamente, las interrupciones son, por ejemplo, las divisiones por cero, cosas que el computador no pueda resolver. Entonces, lo que me va a pasar básicamente es que yo cada vez que tenga
una interrupción y la tenga que manipular, puede ser que me vaya a otra parte del programa, ¿no? De acá, por ejemplo, vaya, bueno, acá tenga que ir de vuelta a seguir. Me puede pasar que tengo que ejecutar esto y me tenga que ir a resolver esta parte de la secuencia de etiquetas. En etiqueta tengo que ejecutar una serie de instrucciones, ¿no? Que también le voy a seguir preguntando por interrupciones. Una vez que ejecute todo ese programa, que va a ser algo que vamos a hacer, no sé, ahora vamos a ver algunos ejemplos, me va a decir, bueno, anda a seguir de vuelta. Y una vez que yo vaya y tenga que volver a mi sitio, a mí sí le voy a hacer directamente el PC+1 que siempre vemos, ¿no? Este es nuestro program counter y este va a ser el PC+1, ¿está bien? Y acá voy a seguir ejecutando, ¿no? Y me va a llevar a seguir ejecutando mi programa, pero puede pasar que yo tenga interrupciones en ese momento, ¿no? Y es así como la va a empezar a manipular y va a empezar a manejar el procesador las interrupciones. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Ahora vuelvo a este dibujo. Pero para cerrar la idea, déjenme mostrarles algo. Fíjense que mi ciclo de instrucción, básicamente ahora, cuando me aparece una interrupción, lo termino manejando igual, pero siempre hago el fetch, y pongo execute, pregunto si tengo una interrupción. Siempre. Este es el link. Es igual a 1, pongo tengo una interrupción, la tengo que atender. ¿Cómo la atiendo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿A qué parte del programa tengo que ir? Ahora vamos a ver cómo resolvemos eso. Pero fíjense que es el mismo proceso, fetch de todo de execute, pregunto por la interrupción. ¿Está bien? Acá básicamente no. Puede pasar que tenga las interrupciones deshabilitadas. No le den bolilla a esta imagen, pero puede pasar. No sé si alguno trabajó en Arduino, yo siempre lo cito porque alguna vez he trabajado y vos podés dejar podés deshabilitar las interrupciones, pero no sería un ambiente real, digamos, ¿no? Si deshabilitamos las interrupciones, es para probar algo en particular, pero las interrupciones van a estar siempre, ¿no? Pues son constantes. Están habilitadas, solamente voy a tener que preguntar por mi flag de ahí para ver si hay una interrupción o no para atenderla. ¿También estamos de acuerdo? Entonces, y el HLT, el hold, básicamente llama, está en la hoja, básicamente es, listo, hiciste, comienza, hago el fetch, el code de execute, pregunto, llega un momento de decir hold. Hold significa lo dejo frisado. Lo dejo frisado, no hace más nada. Ahora vamos a ver en el programa CB. ¿Sí? ¿Qué sería la importancia, la prioridad de esa interrupción o de... Bueno, ahora vamos a ver cómo maneja la interrupción en base a ese criterio de las dos partes de la memoria. Ahora vamos a ver cómo funciona. Pero básicamente la que termina controlando qué se ejecuta primero y qué no es la unidad de control. Está todo anotado acá. Yo se los explico primero y después repasamos netamente lo que está escrito. ¿Eh? Volvemos acá. De vuelta. Tenemos las tres partes. Esta es mi memoria principal, que ya la conocemos. Tengo la parte de la pila y la parte del vector de interrupción. La parte de la pila básicamente es donde yo voy a apilar, como dice la parte, como el sector, se le llama así, voy a empezar a apilar, a pushear, ¿no? Bien de marketing. Esta es la parte donde yo pusheo. Hago el push de la información de esa interrupción en particular, ¿no? Cada arquitectura, cada procesador tiene una capacidad diferente de administrar interrupciones. Este viejo no puedo administrar muchas, pero todas tienen diferentes capacidades. Entonces, cuando yo tengo una interrupción, lo primero que hago es preguntar por el flag de ahí. Si tengo una interrupción, básicamente lo que va a hacer va a entrar en juego esta zona de pila. Tengo una interrupción, está bien, bueno, listo. Sé que la tengo que empezar a poner en esta zona, la zona de la pila.
¿Y qué hago acá? ¿Qué es lo que voy a guardar en la sola de la pila? Lo que voy a terminar guardando, acá, apilando, acuérdense, pullar es el contexto. ¿Qué es el contexto? Dice el contexto y tiene sentido. Es la captura en el momento que ocurre la interrupción, de ese momento de cómo están los flags, los registros, todo lo que esté en el ambiente que tenga que ver con el evento en sí, yo tengo que capturar esa imagen, ¿no? Mira, cuando ocurrió la interrupción, estaba parado acá, el estado de los flags, los registros, del propósito general, todo lo que esté, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo tiene que quedarse guardado en esta zona, ¿no? ¿Está bien? Por eso yo guardo el contexto a priori. ¿Y qué se les ocurre? Otra cosa que tengo que guardar, que la mencioné 80 veces. Perdón, que es fundamental, ¿no? Porque yo estoy congelando diciendo, che, cuando pasó la interrupción, el estado, en ese momento estaba así, el flag de 0 estaba en 1, el overflow estaba apagado, el negativo, nada. ¿Cómo estaban cargados los registros de propósito general, el AX, el BX, el DX, el CX? Todo lo que tenga que ver con esa interrupción que después necesite yo volver a levantar esa información, tiene que estar en esta parte de la pila. ¿Está bien? Entonces yo voy apilando, tengo el flag en 1. Agarro y digo, bueno, listo, capto, contexto y el program count. ¿Está bien? Una vez que tengo eso, ¿qué hago? Tengo la otra parte de la memoria que es el vector de interrupciones. Ese vector de interrupciones es una zona en la cual gestiona básicamente las interrupciones, ¿no? Y acá básicamente son como funciones, ¿no? Funciones que ustedes administran también, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo burros. Yo, apagar. Conectar USB. Esas funciones básicamente van a estar en este vector de interrupciones. ¿Y esto cómo va a ser? Por ejemplo, el apagar, el computador va a estar corriendo en la dirección 1600H en memoria principal. Acá lo voy a ejecutar. La 2000H tengo la función conectar. Pues estoy tirando ejemplos para que sepan cómo se funciona. Una vez que yo tengo eso, yo voy a tener acá mi memoria tradicional, porque tengo mi memoria de datos, instrucciones, y acá va a interactuar todo lo que necesita hacer mi programa. Voy a tener aquí la 1600H, voy a tener la apagar, la 2000H, voy a tener desconectar. Pues, yo voy a ejecutar acá mi memoria tradicional, que ya la conocemos, en base a nuestra memoria de datos e instrucciones, voy a ejecutar mi programita. De los programas que ya pueden tener embebidos mi sistema operativo, tranquilamente, que esto es lo que administra el sistema operativo de alguna otra manera. Una vez que finalice con eso y lo termine de ejecutar, yo terminé de ejecutar estas interrupciones, ¿no? que ocurrieron. Yo puse ejemplos, ¿no? Pueden haber otros miles de ejemplos. Ustedes programan en un lenguaje orientado a objetos, ustedes capturan y dicen capturan eventos. Básicamente, lo que están haciendo es citar después una función que hace una determinada tarea. Una vez que yo termino de ejecutar estos programitas, listo, yo tengo que saber volver a mi lugar de mi programa para poder continuar ejecutando. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Una vez que yo finalicé, administré en mi vector de interrupciones las funciones que tenía que gestionar y terminé mi interrupción, tengo que empezar a saber volver, ¿no? A donde estaba. Entonces, básicamente lo que termino haciendo, un pop de la pila. Y ahí que me voy a traer, el contexto y el PC. El pop significa levantar, extraer la información que tenía, ¿no? Acá tengan en cuenta que debe tener contextos y tengo que ir desapilando, ¿no? Estamos viendo un flujo.
Una vez que yo traigo el contexto, ahí tengo toda la información de los flags, los registros y demás, y el program counter me va a llevar a la función, al lugar del programa donde yo estaba, y después ahí le hago PC+1. Continúo ejecutando. Fácilmente. ¿Se entendió a grandes rasgos con el garabato que hice acá? Ahora, si quieren, lo desglosamos en algunos pasos. Igual está escrito. No resulta. Sí, pero el flag I no es entonces el sector de instrucciones. No, el flag ID te dice solamente si tengo una interrupción o no. Es lo primero que yo consulto. Cuando yo ejecuto mi ciclo de instrucción, un ciclo de instrucción, internamente el procesador siempre va a preguntar, bueno, ¿tengo una interrupción? Y voy a preguntar directamente por el flag ID, si está en 0 o en 1. Es binario. Si está en 1, tengo una interrupción, la tengo que ejecutar, la tengo que atender. ¿Está bien? Si quieren, hacemos una lista rápida. Acá. ¿Se entendió? Paso 1, básicamente lo que hace es, pregunto por el flag de I. El flag que es igual a 1, voy a la pila, hago el push de mi contexto, el program counter. Ejecuto la interrupción, en realidad, voy a mi vector de interrupciones. Ejecuto la interrupción. Una vez que ejecuto la interrupción, finalicé con el proceso, tengo que saber volver, ¿no? Entonces, 6. ¿Qué hago? Hago un pop de la pila, hago un pop, levanto el contexto, el program counter. Una vez que estoy citado ahí, hago PC+1 y continúo. Y así se va a repetir el ciclo. Igual ahora eso está todo anotado y lo revisamos de vuelta. ¿Qué sería 1 y 2? Dice igual 2 sobre 1. Sí, acá puse, no, es una pregunta. Pregunto por el flag de I. Si es 1, empiezo a correr. ¿Están copiando? Si no, igual está todo anotado, quédense tranquilos. Yo porque me gusta explicarlo primero y después se fija el conocimiento con los slides. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos cuál es el vector de interrupción? ¿Cuál es la interrupción que corresponde? ¿Cómo? ¿Cuál es la interrupción que corresponde a ejecutar? Como depende de lo que, por eso digo, depende del evento que me pasa. Yo tengo tipos de interrupciones, que son de hardware y de software. Tengo una interrupción por hardware, por ejemplo, que es cuando, por ejemplo, ustedes quitan el Mercedes. Eso básicamente es va a terminar recuperándose, tiene que afrontar la interrupción el computador, pero termina resolviendo el sistema operativo. En realidad, vos no te das cuenta de esa interrupción, porque por detrás el operativo lo resuelve. Eso tiene el vector de interrupciones, que tiene esa función, que se encarga de recuperar el estado. Cuando vos sacás, un ejemplo, por ejemplo, puedes hacerlo por hardware. Lo mismo cuando apagan la computadora sin hacer el proceso. Están apurados y apagan, listo. Se apaga. Eternamente, esa interrupción no cerró correctamente. O sea, tuvo que gestionarse para poder recuperarse. La volvés a aprender correctamente, pero internamente esa interrupción fue gestionada de esta manera. Porque así hay un montón de interrupciones, un montón de eventos que se manipulan y se manejan de este modo. Y siempre, a bajo nivel, es ejecutar el set de instrucciones que estamos viendo, ¿no? Cada set de instrucciones, el ciclo de instrucciones que se ejecuta, es preguntar por las interrupciones.
Vos pensás, nosotros estamos viendo un flujo de interrupción. O sea, pensá lo que es constante y hay que gestionarla. Por ejemplo, no me acuerdo de este, pero creo que estaba con el slide, pero este tiene posibilidad de gestionar hasta 256 interrupciones. Y tiene posiciones de memoria, que es la parte de la pila de interrupciones en la cual va gestionando cuál va haciendo. Ahora lo repasamos. ¿Puedo borrar? La cantidad de interrupciones que pueden haber utilizado es por algún tipo de limitante que tiene. Sí, son limitantes a nivel hardware, a nivel diseño. Cada procesador, cada arquitectura tiene una limitante. Por eso digo, si no mal recuerdo en mi slide, yo creo que puede administrar a 256, no, es viejo, pero igual es bastante para el tiempo que tiene. Y eso tiene un buffer, obviamente, un buffer en la memoria que te permite administrar estas interrupciones, una partecita en la cual se encarga. Después se va limpiando, como pasa en la memoria, ¿no? Se va borrando y se va eliminando. Parecido a cómo funciona la memoria caché, después lo vamos a ver. Que las memorias caché, no sé si la escucharon, pero son memorias muy pequeñas. ¿No? ¿Nunca vieron que la memoria tienen 3 niveles? Por lo general 3 niveles, L1, L2, L3. ¿Nunca vieron cuando vieron un datasheet de una compu que vayan a comprar? Bueno, es porque tiene 3 niveles de memoria, ¿no? Y eso básicamente son pequeñas, son hiper rápidas, pero tienen que tener un reciclado de información constante, porque si no se llenan inmediatamente. Igual que los registros de propósito general. Son re pequeños, son los más rápidos, pero eso se va limpiando y se va reciclando con información nueva. Una vez que está esta pila, se va renovando constantemente de interrupciones, ¿no? Lo mismo que el vector de interrupciones. Bueno, acá empezamos por el principio. Yo siempre le hago la explicación para ahora leer un poquito la parte teórica. Interrupción, en resumen, empezamos de cero. Una interrupción, IRQ, del inglés, Interrupt Request, en español, petición de interrupción, es una señal recibida por el procesador de una computadora para indicarle que debe interrumpir el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar código específico para tratar esta situación. ¿Está bien? Es lo que estuvimos viendo recién, lo que estuvimos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Tipo de interrupciones, como les comenté, tipo de interrupciones puede ser por hardware, timer, dispositivo de entrada y salida, error de dispositivo, una desconexión del CD, un reinicio de PC, botonazo me tengo que ir, la tengo prendida hace 2 semanas, un montón de cosas. Por software, ya básicamente, por ejemplo, son cosas que no pueden resolver a nivel software, a nivel aplicativo, ¿no? Puede ser una división por cero, un fin de programa, algún bug, algún problema que se ejecute a nivel aplicativo, ya, ¿no? A nivel software, ¿no? Estamos hablando. ¿Qué pasa constantemente? ¿No? Que se resuelve o no de una u otra manera. Che, cierro y hago el programa. Me tiene un error, lo volví, lo reinstalé y no me tira más. Bueno, son cosas que a veces son inexplicables, pero porque en algún momento hay un problema en resolver en memoria estas interrupciones por software también. Pero son netamente de todos tipos, por hardware y por software. Sí. La parte de requisitos de una PC para Puede ser, eso ya me queda una limitación de hardware, pero puede ser que no puedas llegar a atender, puede llegar a tener un problema de insuficiencia de hardware para poder atender N interrupciones. Puede pasar. Por eso, las limitaciones que tenemos cuando decimos, che, esta compu me está quedando chica, que ahora pasa más, cae más pronto. Siempre le digo lo mismo. Yo ponerle hace años atrás, 15 años atrás, hablando más o menos, vos te comprabas una notebook más o menos buena y tenías para tirar. Una notebook que yo ponerle 5 años, qué sé yo. Ahora, con las cosas que hay, por ahí vos te compras una notebook más o menos de media gama y ya con la evolución como que te estás quedando bastante atrás, ¿no? Porque el recambio es mucho más rápido de lo que... ¿Por qué? Porque la tecnología evoluciona muchísimo más rápido. Cuando veamos sistemas operativos también va a pasar eso, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Pero pasa eso, ¿no? Y una limitación de hardware netamente no nos permite avanzar o hacer las cosas como las querríamos hacer en ocasiones, ¿eh? Esto es un poco lo que vimos recién. Mi ciclo de instrucción. En mi ciclo de instrucción se me suma la interrupción, que es la pregunta, si tengo una interrupción o no,
si lo tengo que atender o no la tengo que atender o puedo continuar sin ningún problema. Interrupción. Acá un poquito el paso a paso que yo les mostré en el garabato y todo lo que escribí en el pizarrón. Que acá también, quédense tranquilos. ¿El procesador qué hace? El procesador chequea si hay una interrupción. Se indica una señal de interrupción, o sea, si el I está en 1, bueno, si no hay interrupción, sigue por el fetch de la siguiente instrucción, ¿no? Como les mencioné recién, hago fetch de code execute. Si no tengo interrupción, PC+1, fetch de code execute. No tengo interrupción. Cuando tengo interrupción, ¿qué hace? Si hay una interrupción pendiente, suspende la ejecución del programa actual. Se guarda el contexto del procesador. Se setea el program counter con una dirección de comienzo de la rutina de interrupciones. Se procesa la interrupción, se restablece el contexto del procesador y se continúa con el programa interrumpido. Básicamente lo que yo les escribí paso a paso sobre el dibujo, lo tienen acá, ¿no? A alto nivel, para que les sirva para estudiar y más el video, y si quieren repasar algo, está bien claro acá el paso a paso. Las interrupciones, o sea, ocurren, digamos, en paralelo. Sí. Claro. O sea, en realidad ocurren, después el procesador la gestiona, ¿no? Claro. La gestiona acá secuencialmente porque estamos en una arquitectura en la cual todo es secuencial, ¿no? Es un procesador viejo. Pero después, cuando veamos arquitecturas avanzadas, vamos a ver un poquito cómo fue la evolución de la arquitectura que me permita, en ese ciclo de instrucción, cómo puedo tratar de paralelizar o ganar, ¿no? Yo ahora quiero ejecutar 2 instrucciones y son 6 ciclos de reloj. ¿Está claro? Y acá es 0, sigo por el de abajo, y así sucesivamente. Bueno, acá lo que vamos a ver con las arquitecturas avanzadas, después cuando lo veamos, no me quiero adelantar, pero básicamente lo que vamos a terminar viendo es esto, ¿no? Que particularmente cómo hace la arquitectura para evolucionar, ¿no? Y la interrupción, cuando se ejecuta, ¿cuántos ciclos de reloj ocupa? No, es una pregunta, si está prendida, es un flag. Está prendida, va y detecta y hace el proceso que vimos recién. ¿Entendés? Básicamente pregunta y después termino ejecutando otro ciclo de instrucción en otra parte de la memoria, ¿está bien? O sea, ejecuto otro programa, ¿está bien? O sea, es otra tarea. Es un poco como lo que mencioné recién. Vos tenés el flag en 1, listo. Mirá, bueno, ¿qué hago? En la pila me tengo que guardar en ese momento para saber volver el contexto del program counter. Después tengo que ir a mi interrupción en sí, a la interrupción de qué me pasó, si es por hardware o por software, ¿qué tengo que ejecutar? Lo veo en el vector de interrupciones. Cuando detecto mi interrupción, la ejecuto en mi memoria, en la memoria que vimos. Acá. Una vez que tengo el I en 1, hacemos acá, apilamos, apilo con texto, el PC. Una vez que tengo eso, vengo a mi interrupción, que yo puse como ejemplo apagar computador o capturar un evento o recuperarme de algo o sacar el USB, lo que fuere. Tengo este vector de interrupciones, lo voy a resolver acá. Apagar computador va a correr en la memoria que ya conocemos, ¿no? Ese programa básicamente lo va a terminar resolviendo en mi memoria de datos e instrucciones de von Neumann del M788. Una vez que yo corro este programa en la memoria que ya venimos viendo, yo tengo que saber volver. Ahí como, che, ya ejecuté la interrupción, listo, ahora tengo que continuar. Ahora continúo. ¿Cómo continúo? En base a la información que tengo que levantar de la pila. Acá hice un push, después tengo que hacer un pop. Levanto el contexto. Y el PC. Voy a la zona, al lugar, disposición de memoria, donde tengo que seguir ejecutando. Y le hago PC+1 y voy abajo. Y ahí voy preguntando constantemente. Hay que conseguir todo lo que puede interrupciones, ¿no? Claro. Exacto.
Aparecieron estas dos zonas de la memoria nueva, que son el vector de interrupciones y la pila. Básicamente son zonas que son muy conocidas, que me ayudan a poder gestionar las interrupciones del computador. ¿Está bien? De vuelta acá, este lo habíamos visto. Exactamente igual al que vimos la clase pasada, pero ahora obviamente tengo el check de interrupt, ¿no? Si tengo una interrupción o no tengo una interrupción. Básicamente. Exactamente lo mismo, pero sumándole la pregunta para poder administrar o no una interrupción. Acá algunos ejemplos más, que básicamente es para que entiendan un poco el flujo, pero el flujo y la tarea es la misma. Por ejemplo, tengo una interrupción, una llamada a una subrutina, manejo la interrupción, regreso al programa, ¿no? Pero básicamente siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es, tengo que saber volver, ¿no? Ejecuto la interrupción y después tengo que saber volver. Tengo que retornar al programa que estaba queriendo ejecutar en ese momento, antes de la interrupción. Otro ejemplo. Tengo una interrupción, busco la dirección asociada a la interrupción, identificada con N en este caso, en el vector de interrupciones, llamada al manejador de interrupción, es la zona que vimos, se maneja la interrupción, regresa al programa. Exactamente lo mismo. Son distintos ejemplos. Esta es la que vimos nosotros, para detallar bien las zonas diferentes que tenemos. Otro ejemplo, interrupción, apilo, accedo al vector de acuerdo al identificador de X, hago el salto, manejo la interrupción, desapilo. Bueno, acá serían el contexto y el program counter, acá lo llama de otra manera, ¿no? Con otras siglas. Son ejemplos para refrescar el flujo. Y esto, acá está. Este es un poco el vector de interrupciones, cómo maneja las interrupciones en la memoria el MSX88. Se fijan, acá está un poco el detalle, ¿no? Fíjense que tiene, para poder administrar las interrupciones, tiene un tamaño total de memoria de 1024 bytes. Un kbyte. Un kibibyte, si quieren decir, ¿no? Para poder resolver o poder atender o gestionar interrupciones, ¿no? Y bueno, acá está un poco más el detalle, ¿no? De la cantidad, por ejemplo, el byte 1 y 2, dirección de subrutina de interrupción 0. Después, el byte 3 y 4 no se utilizan. Fíjense que, bueno, acá está el detalle. No pretendo que te lo traigo como ejemplo, ¿no? Para que vean que, y es más, acá tienen, ¿ves? Puede atender hasta 255 interrupciones nada más. Este tiene una limitante. Obviamente es un procesador de los años 80, ¿no? Bastante viejo, pero bueno, puede administrar esa cantidad de interrupción. Bueno. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió? Igual la clase que viene lo refrescamos, pero... ¿Qué hora es? Temprano. ¿Tienen que hagamos un corte ahora? Volvemos si 10 y seguimos. Y le hacemos la segunda. ¿No hay ninguna duda? ¿Quieren ver algo? ¿Nada? ¿Estamos bien? Y volvemos más o menos y 10 y hacemos los ejercicios que traje. ¿Está bien? Si le damos derecho y empezamos. No me dejan, sino con todo gusto. La verdad que yo sí o sí tengo que estar hasta las 10. El otro día los liberé porque era un problema la lluvia, pero no puedo. En un momento se podía, era un poco más flexible. Y antes era que se podía juntar la clase, seguir derecho y dar la opción. Seguimos derecho y...
¿Tiene también sistemas operativos? No, sistemas operativos no. En su momento tengo ganas de volver a dar, pero estas materias están demandadas que no puedo salir. Te doy redes de datos. Sistemas operativos no. Redes de datos creo que ustedes la tienen también, creo en el segundo año. Creo que sí. Pasa sistemas operativos, no. No hemos hecho. ¿Y esta materia? Sí, me también usar sistemas operativos. Y depende y ahora depende de este final. Sí, sí, sí. Vos puedes promocionar. Esta sí. Pero nada, era nada más para consultarle por el tema de parcial de sistemas operativos. No, la verdad que no. ¿Con quién la pasaste, che? No me acuerdo porque fue virtual. Ah, virtual, encima virtual es una materia bastante. Me pareció que no moto. No he puesto. Tampoco te gustó No le he puesto el caso. No sé si no me gustó conseguir tampoco. No, Me hubiese gustado la presentación. es fundamental. Bueno, nada, acá viste que exigen que vengas presencial, es una de las pocas facultades que te exige eso. Sí. A veces es un bajón, pero la realidad es que a veces no te podés concentrar de la misma manera. No. Es muy difícil captar ¿viste? La atención constante. Si bien obviamente uno se va porque es obvio, porque estar 4 horas seguidas prestando atención es complicado. Pero si ya la virtualidad te medio que te. Sí, tenés que un poco. A veces en un momento apagas la cámara, te haces mate, te va a hacer, entonces es otra cosa. Sí, nosotros fue sin cámara, pero era. Bueno, pero hay más. Ahí inmenso. Pero eso básicamente también te permite decir, che, después lo miro. Sí. Y después lo miro y después tengo 4 materias más. Claro. A veces está bueno tener que aprovechar el momento, ¿viste? Porque después no tenés el tiempo. Sí, aparte fue mitad de clases, que teníamos una clase cada 2 semanas, todas las semanas. Claro, entonces. Y en paralelo era eso, sumado a asociación a hacer red hat para la certificación. Entonces era una combinación de esos dos y medio que te perdés. Durán no era. Corto, porque Durán es uno de los profesores que da sistemas operativos, es un señor un poco más grande, hace muchos años que en la facultad, y por lo general da también esta materia, da sistemas operativos. Te quedó el final, y dependés de este final para rendir el otro final. Sí, pero más que nada para pedir si tenía material o algo, más que sabíamos, pero. ¿Sabes? No sé si puedo conseguir, pero hablar, yo tenés que hablar con el docente. Lo Hablar. voy a tomar. Le pregunté es más, Ya lo le había preguntado el año pasado si él al final, pero me dijo los premios. Acá. Pero esa es la macana. Como siempre yo te digo lo mismo, traten de cursar y dar final. Claro. A veces es preferible por ahí tardar un cuatrimestre más para cursar. Metes materia final, porque Sí, te lo sacas. cuando se empiezas a juntar los finales previos, te volvés loco, porque te pasa esto, ponele, no puedes seguir avanzando, o si yo no creo que tengo que recursar la materia porque no puedo dar final. Claro. Porque te toma tu profesor, si bien los temas son los mismos, hay gente que hace más, profesores que hacen más hincapié en un tema, otros en otro, tienen otra manera de darla, cada uno tiene su, mientras cubras el cronograma. Sí. Hay gente por ahí que vas y no digo que te hacen encontrar con otra cosa, pero hay gente que le da más, lo dio de una manera cuando vos vas a escribirle. Lo que tenés que pedir, ahí por ahí, hablar a la directora de la carrera, es que por lo general lo que se hace es que tu profesor, que el cursante, te deja un final para vos, ¿no? No todos los finales, por lo general, son iguales, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber finales de distintos profesores también. Yo suelo hacer eso. Sí. Entonces, porque no es lo mismo. Si a vos te da, la persona que te toma los parciales, te da un final, va a ser acorde A lo que realmente a lo que hizo hincapié, a lo que vieron y demás. Eso yo lo consultaría. Preguntá como para tener más y presentarte y tratar de darlo. Sí, eso sí. Poner- Sí, por eso que no me tenés que ir a terminar Ponerle para promocionarla y te fue re bien, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, al meter esta chotería y no debería tener consecuencias. Sí, bueno, che. Gracias, profe.
Entra, entra.